Bueno, hoy no tenemos respiro con la información porque cumplió, dijo 21:30 y 21:19 ya estaba acá, el licenciado en psicología Carlos Zubiri. Carlos, habíamos hablado por teléfono hace unos días, la nota no salió bien y la gente nos pidió que quería escuchar porque quedaron muchas frases muy importantes que dijiste, sobre todo las finales, ¿no? Hablando de que algunas personas se parece que viven como que se van a morir mañana, ¿no? Y todas esas cosas me quedaron, digo, no, lo vamos a invitar para que Está bien, lo renueve y refuerce su concepto, ¿no, Carlos? En este momento tan difícil que estamos viviendo, ¿no? está bien. No sé si está bien la invitación ahora, que ya ha pasado casi un año, o tengo que haberlo hecho antes, ¿no? En marzo, pero bueno. De cualquier manera uno ha estado activo también por otros medios. Sí, la verdad que es una situación que nos preocupa a todos y como yo te contaba, yo no sé al final qué se escuchó y qué no el otro día, pero eh, el rum rum en las antesalas de los psicólogos está llena de preocupaciones vinculadas a la subjetividad, a cómo se construye la subjetividad en estos tiempos. Te diría que los títulos más importantes sobre esto hablan de la deconstrucción de la subjetividad. Y bueno, con todos los matices y toda la sintomatología que estamos viendo día por día. Eh, y por sobre todas las cosas, esta contrariedad que nos encuentra a fin de año, que hay mucho festejo, mucha grupalidad, donde digo contrariedad porque bueno, pensábamos que esta pandemia iba a sacar lo mejor nuestro y Ujú. yo lo tenía previsto que no iba a ser así, lo he hablado en otros medios, en otras publicaciones también. En realidad nunca el hombre en masa pudo tener un control de sí mismo. Esto es más viejo que la escarapela. Esto yo te decía la semana pasada, el lunes, en la introducción de nuestra nota, que Freud lo plantea esto en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, o El Malestar en la Cultura. Dos artículos de principio del siglo XX, pero que son hoy de los artículos más modernos que podemos tener desde el psicoanálisis, ¿no? Y, También planteaste que Argentina era un país inculto. y porque, mira, a ver, vamos a empezar desde el principio. La familia tiene como principal función la construcción de subjetividad. Nosotros, vos, yo, nuestro compañero que recién nos acomodaba las luces y demás, bueno, todos nacemos animales. La función de la familia y la función de la cultura es sacar al animal de la animalidad para meterlo en el mundo de la cultura. Es un proceso donde la infancia es fundamental, donde la primera infancia es fundamental y por ende donde la estructura de la familia, en la composición de esa construcción gradual de la subjetividad es fundamental. ¿Qué tenemos en la actualidad? Tenemos la familia cuestionada, tenemos la escuela cuestionada, tenemos el grueso de las instituciones formativas cuestionadas. Y esto trae aparejado los inconvenientes que tenemos a la hora de producir subjetividad. Tenemos hoy serios inconvenientes en producir psiquismos que sean creadores, que sean creativos, que sean transformadores, que sean revolucionarios. A ver, ese hombre distinto que necesitamos producir para que el mundo pueda producirse distinto, para que el mundo pueda tener otro nivel, otra característica, para que aparezcan otras genialidades que nos permitan marcar rumbos que el mundo hoy no tiene. Eh, Esto, bueno, es muy Sí, amplio, sí. Me quedo, por pero ejemplo, con lo que mencionaste de la infancia. Vos sos docente y mencionaste también el lunes que se perdió un año de totalmente. educación, ¿no? ¿Es correcto esto? ¿Es tu pensamiento ese? Sí, sí, sí. A ver, el 80% de la garantía de la educación está basado en la confianza en la autoridad.
y este año no ha habido autoridad porque el alumno no ha estado no ha tenido el contacto. Claro. Marcelo Viñar, en un tratado sobre la adolescencia, dice: no entiendo cómo los jóvenes hoy disfrutan de la vida erótica virtual, cuando en la virtualidad no hay olores, no hay tacto, no hay sentimientos vinculantes, hay virtualidad. Bueno, con el aula ha pasado lo mismo. Todas esas disposiciones que tiene el vínculo humano, el vínculo que es tan importante, en la virtualidad se ha perdido. Hemos sido informantes de temáticas vinculadas a nuestras currículas, pero no hemos sido formadores. Yo siempre hago bromas con mis compañeros de que yo doy clase en un profesorado que tenemos carrera de 3 o 4 años. Si tenemos el año que viene de vuelta en la virtualidad, vamos a tener egresado con 2 años de virtualidad. Eso cuando vos tengas tu currículum y vayas a pedir un trabajo, y va a estar en la foja que te formaste en 2 años de virtualidad. Entonces, este es un tema muy serio, muy grave, pero que, bueno, a nivel oficial hay una necesaria injerencia principalmente del Ministerio, en este caso Educación, por dar una idea de que el sistema está salvado porque la virtualidad lo salvó, y en realidad la virtualidad lo que permitió es tener un contacto efímero que ha sido más formativo que informativo. Perdón, más informativo que formativo. Y donde se ha mostrado por unos trabajos que ha habido de una Universidad de Brasil, con Paula Sibila, con una antropóloga argentino-brasilera que ha hecho una investigación sobre el tema, donde lo que más reclama el alumno es al docente. Reclama la autoridad, reclama el vínculo, reclama al otro. Y hablando de otro, bueno, en este tema de la problemática social vinculada al COVID y a los contagios masivos, yo te decía, el hombre en masa es imposible que se controle. Casualmente lo que produce la masa, o lo que garantiza la masa, es la indiferenciación del yo. En masa nos animamos a hacer cosas que no hacemos en lo... Y hay otra cosa, recién hablamos de primera infancia. La construcción de un psiquismo y la construcción de un yo, la construcción de los factores culturales que tiene que tener un sujeto para poder vivir en sociedad, se hacen sobre la producción de malestar. Es decir, el malestar tiene que ver con la renuncia instintiva. Yo no puedo hacer todo lo que yo quiero. Hay leyes, hay legislaciones, hay ordenanzas, pero antes de llegar a todo lo que la sociedad me brinda como leyes, ordenanzas, también están todos los legados familiares de cómo se debe actuar, cómo se debe vivir. Es decir, el superyo o la estructura formativa de la familia ya nos da pautas de cómo es la vida cultural, a la cual nos vamos a tener que ayornar en la medida que vamos creciendo. Hoy pareciera ser que eso está descontrolado. Yo te decía recién, hay que salir de la animalidad. La noche de Navidad, nosotros dimos con mi familia una vuelta por la plaza, arriba del auto, y la plaza parecía un firlot, ¿no? Hablando de animalidad. No quiero ser directo, pero en educación hay que ser directo, ¿no? Parece todos alrededor de un kiosco y alrededor de una cajita de vino, una cosa totalmente irracional. Yo no digo que los chicos no busquen divertirse. Ahora, había más de 1000 personas, todas juntas, sin barbijo, compartiendo vasos, en una masa indiferenciada, sin el control yoico de lo que pueda pasar entre ellos y de lo que pueda pasar con sus familias, porque esos jóvenes al otro día brindaban o se juntaban con sus abuelos, con sus padres. Y acá entro en otro artículo que yo te nombré el otro día, no sé si se alcanzó a escuchar, que tiene que ver con la introducción al narcisismo. Es un artículo, bueno, que yo lo he leído 70 veces en tantos años de profesión y siempre encuentro cosas distintas, ¿no? Nuevas. Dentro del control yoico también tenemos la incorporación racional de lo que es el narcisismo de una persona. Vos me invitaste con mucha amabilidad a esta entrevista hoy acá y a charlar con la gente. Yo tengo un narcisismo básico que me cuida, que me preserva. Si yo tenía 40 grados de fiebre, tos y me sentía descompuesto,
te llamaba por teléfono y te decía, mirá, me tengo que cuidar a mí, no puedo ir a la nota. Ese narcisismo me permite cuidarme. Ahora, el narcisismo exacerbado, el narcisismo tiene grados. Está el básico que me cuida, pero también está el otro que no me permite ver que hay un otro. El exacerbado amor propio que tiene que ver con amarme a mí más que a cualquiera y por encima de cualquiera, hasta el punto de perder la referencia del otro. Y esto es lo que está pasando hoy. Estamos viviendo en un contexto de mucha irracionalidad, en masa, sin autoridades, con muchas dificultades en la autoridad. La autoridad no está garantizada porque haya un jefe, o porque haya un presidente, un intendente, un policía. La autoridad está garantizada si hay confianza en la autoridad, ¿no? Silvia Blechman tiene un tratado sobre la autoridad que es brillante. Ella dice que para poder ser autoridad hay que ganarse el derecho moral a ser autoridad. No basta con tener un título, un birrete, un gorro, una orden, una ordenanza. Tenés que ganarte el derecho de confianza de autoridad. Y hoy nuestras autoridades, bueno, tenemos a nivel nacional, a nivel provincial, cuestionamientos de todo tipo. Entonces, los chicos están creciendo en un mundo donde los parámetros son muy complicados, ¿no? Te doy una pauta. Yo sé que, bueno, a mí me gusta mucho la polémica. Entre el lunes, que tuvimos esta experiencia fallida de la entrevista, y hoy, tenemos que hablar de autoridad, tenemos que hablar de control, tenemos que hablar de la masa, tenemos que hablar de la irracionalidad que lleva a los contagios, al descontrol del problema del COVID. En el medio, entre el lunes y esta charla de hoy, el Estado aprobó muerte. Sí. O sea, el Estado no está para legislar muerte. Después es un tema que será para otra charla, ¿no? Sí. Pero el Estado no puede legislar muerte. El Estado tiene que preservar la vida. Es el Estado, es la autoridad máxima, es el papá. Es un tema filosófico, no es un tema de verde, celeste, azul, es un tema filosófico, un tema ontológico al hombre, ¿no? Después, yo he atendido pacientes que han sido hijos de víctimas de abuso, he atendido en casi 30 años de profesión, te podría dar una experiencia de cada cosa. Sí. Siempre que hay vida hay posibilidad. Pero bueno, el Estado legisló, no me quiero meter de lleno en eso, pero ya te nos juntaremos otro día. Pero el Estado legisló muerte. El Estado, a ver, no quiero ser exagerado, pero en la década del 70 vivimos, digamos, el terrorismo de Estado, ¿no? Esto no justifica lo que haya hecho las agrupaciones que estaban del otro lado. No quiero que se confunda. Sí. Pero el Estado tenía como función, para que todos tuviéramos miedo y nadie tuviera que reaccionar, una política de terrorismo de Estado. El Estado es padre, el Estado es familia, el Estado no puede basar y legislar sobre la base del terror, en aquella época de los 70. En los 2000, siglo XXI, que deberíamos haber tenido un crecimiento cultural, un crecimiento ontológico, un crecimiento del hombre, un crecimiento de la moral, de las instituciones, estamos legislando de vuelta a muerte. Entonces, ¿qué le vamos a decir a los chicos el sábado, mañana, cuando se vuelvan a juntar en la calle, en las rutas, en las calles de tierra? Sí, estamos en un mundo donde hay no hay ejemplo. Una ruptura. El ejemplo es base. Una ruptura de la autoridad. El ejemplo es base. Totalmente. Lo que te decía recién yo de lo que es el sostenimiento de la autoridad sobre el ejercicio moral de esa autoridad. No sobre es decir, yo no logro autoridad sobre esta radio diciendo Mir va a ser el presidente de la radio. Vos tenés que desarrollar, digamos, un ejercicio moral de que podés ser ese director para que quien está ahí atrás de la cámara te crea, para que el que viene a limpiar te crea, te tenga confianza y acá se pueda convivir en un mundo donde lo que se pueda imponer como ley sea aceptado. Es totalmente diferente, no es una imposición. Bueno, y por eso también las imposiciones aparecen como chocando con los chicos, porque pasan de la no autoridad a las imposiciones. Y no es que no cumplamos con las leyes, es que hay una confrontación en la vida social que está atravesada por esa contradicción. Carlos, mencionaste las autoridades en general. ¿Qué función cumple la autoridad del padre hoy? Bueno, o la madre, hablando en conjunto. Yo digo padre, voy a decir padre,
madre y medre también, porque no sé cómo... Bueno, es otro tema, es otro tema. Fíjate otro tema que, bueno, daría para muchas charlas, pero podemos introducirlo acá y la gente, en todo caso, que genere sus preguntas y sus No, pero expectativas. yo quiero traerlo Está bien. a este tema, ¿no? Fíjate un tema, en este tema que es muy actual, ¿no? Una de las grandes discusiones de los últimos tiempos, con todos los avances de las nuevas formas familiares, con todos los avances de las nuevas formas sexuales, ha sido casi te diría, la destitución del patriarcado en función de la aparición del matriarcado. Yo no estoy a favor ni en contra, es decir, el psicoanálisis no toma juicio de valor. Nosotros tratamos de pensar las situaciones y tratamos de ver la manera en poder seguir pensando y poder seguir produciendo interrogantes. Ahora, pasamos de un extremo, si el patriarcado fue malo, porque le dio al hombre un lugar esencial, por encima de la mujer relegada, pasamos al matriarcado, que es romper el patriarcado, dejar al hombre como degradado y que la mujer ahora pueda pasar a tener... Pasamos de un sistema a otro y la filosofía de base es la misma. Yo estoy de acuerdo con que haya una igualdad y me parece extraordinario que la mujer participe en la política, en la vida cotidiana, en todo lo que tenga que participar. Ahora, la función paterna y la función materna no se deben tocar, son otra cosa. A veces se equivocan, somos tan extremos, todos los ismos, ¿no? El feminismo, el machismo, son extremos y en los extremos no se definen las cosas. Ya decía Aristóteles que la verdad está en el justo medio. A ver, una cosa es el machismo, otra cosa es el feminismo y otra cosa es la función paterna y otra cosa es la función materna. La función paterna tiene como función básicamente ejercer la autoridad como un tercero en una familia que viene a separar a la madre y al hijo, que si se quedan juntos no hay sociedad. Si vos te quedás al lado de tu mamá toda tu vida, entonces el padre viene a separar, el padre tiene una función fundamental como función. Viene a producir sociedad. Esta familia es el tercero. Fíjate los problemas que tiene Argentina por no generar un tercer lugar. Que kirchnerismo, que macrismo, que verde, que rojo, que los Andes, que Sarmiento, que Libertad, Canense, Boca, River, todas las dualidades que sirven para la guerra. No hay una discusión constructiva. No es decir ponerte de este lado o ponerte de este otro. Lo que somos independientes, por ejemplo, que no tenemos una posición tomada de un lado o de otro, que somos pensadores sociales, si decimos algo nos tildan de una cosa, si decimos otra cosa, pues tenemos libertad para decirlo. Ahora, ¿por qué? Porque todos estamos en una brecha, en una grieta, donde o sos esto, y los que podemos estar en un tercer lugar, dentro de una función paterna, es decir, un tercer lugar que diga, o que sea una opción posible para achicar esta brecha tan patológica que tiene la vida social, que es la grieta, no tienen lugar, no tenemos lugar. Entonces, fíjate vos la importancia que tiene la función paterna, la importancia que tiene el padre, la importancia que tiene la madre, y la función. ¿Por qué digo función? Pero hoy, ¿qué está pasando con eso? Está muy complicado. Mirá, yo te doy un ejemplo. Hace 3 o 4 años atrás, Gabriel Fernández, intendente municipal de Viamonte, nos llamó para hacer un proyecto social con las 3 escuelas. Estuvimos 2 años trabajando ahí, un trabajo hermoso hicimos. Viamonte, bueno, tenía en ese momento problemas psicosociales muy, muy importantes. Trabajábamos médicos, asistentes sociales, psicólogos, psicopedagogos. Hicimos un trabajo hermoso con Gabriel. En 2 años yo hice alrededor de 90 o 100 entrevistas de padres de chicos de la escuela, de jardín de infantes, secundario, primario, principalmente primario y jardín de infantes. En esos 2 años entrevisté a 2 papás varones. O sea, las familias hoy están constituidas de otra manera. Vienen los abuelos, es decir, lo importante es que venga algún adulto responsable que cumpla la función, pero alguien tiene que cumplir la función de autoridad. A veces un abuelo, a veces la misma madre, a veces el mismo padre, pero son funciones diferenciales. Se han perdido. Hoy tenemos la familia, es decir, Rudinescu, que es una psicoanalista extraordinaria francesa, muy actual, muy leída en Argentina, ella titula en un libro La familia en desorden, ¿no? Que la familia está en desorden, que está en una crisis, tratando de ver cómo se las arregla para vivir en el siglo XXI, ejerciendo una legislación necesaria en un contexto donde no hay legislación.
Dice, no puedo tener a mi hijo, hay que hacerlo salir, no lo puede estar más adentro, trayéndolo a la actualidad, ¿no? No hay control, no lo puedo controlar más, salen. El chico no... Hablando de los jóvenes, pero también los grandes transgreden las leyes y los contagios, ¿no? Pero hablando de esta masa, como vos decís, como que salimos hoy como pensando que nos vamos a morir mañana. No hay un control sobre eso y un renunciamiento, mencionaste vos el lunes, ¿no? Un psiquismo sano tiene proyección de futuro. Yo tengo 52 años y estoy con una ilusión extraordinaria de todo lo que me puede llegar a pasar en los próximos 15 años. ¿Por qué? Porque llego en una actividad intelectual con experiencia, con mucho recorrido, con muchas relaciones, con una formación en Buenos Aires. Entonces, todo lo que puedo producir, tanto en el consultorio como socialmente, me genera un montón de expectativas. Siempre tengo proyectos que a futuro que me hacen sentir vivos. Hay dos factores que son determinantes de la destrucción de la subjetividad. La ausencia de proyectos futuros y el cúmulo de promesas incumplidas. Los jóvenes están cansados que no le cumplan promesas y a su vez están viviendo en un contexto donde no hay proyección de futuro. Se educa para el presente, no se educa para el futuro. ¿Sí? ¿Y el presente qué es? Y el presente hay un dominio de la manía, un dominio de la psicopatía. Decíamos, hay que ser bastante psicópata para adaptarse a este mundo en el cual estamos viviendo, donde se perdió la ética, se perdió la moral. Mira, te lo voy a profundizar más. Yo soy hace más de 20 años profesor de filosofía, a nivel secundario, a nivel del profesorado. Vos podías agarrar 10 libros clásicos de filosofía y le das vuelta a los enunciados, a los que dicen sí le pones no y a los que dicen no le pones sí, y te hablan específicamente de la destrucción en la actualidad de los valores que están vigentes. Es decir, vos hablas de ética desde Sócrates, de Aristóteles, de la virtud de los griegos, y parecía que estuvieras hablando en chino, porque hablas de virtud, hablas de ética, hablas de moral, y te miran como una cara como diciendo, ¿de qué estás hablando? Eso de, ¿en qué mercado libre viene? Bueno, todos los grandes enunciados filosóficos que son centrales para la constitución de un hombre están perimidos. Entonces, ¿cómo armás una sociedad donde los grandes valores, los grandes conceptos... fíjate vos, yo digo que uno de los grandes pedagogos y grandes políticos de los más modernos sigue siendo Sócrates. Hay mucha gente que todavía no lo leyó y no entendió. Fíjate, aquellos personajes formaban a filósofos para que fueran gobernantes. Como base, ¿cuál era la base? Que al formarse como gobernantes filósofos podían autogobernarse. Y como podían autogobernarse, podían gobernar a otros. Fíjate si llevamos esa idea hoy a la actualidad. Es una ironía, ¿no? Así es. Bueno, y era una formación basada en la virtud y en la moral. Era muy difícil andar al lado de Sócrates sin ser virtuoso. Ahora, acá, en Argentina, el ministro de Educación es un contador público, el ministro de Salud es un ingeniero mecánico, el director de Salud Mental es un antropólogo y tenemos una falta de planificación, una falta de autoridad a todos los niveles, que es alarmante. Carlos, para ir cerrando, porque se nos va la hora y me gustaría tenerte ya como un cronista acá para hablar de este tema de lo que ocurrió con la ley del aborto, aprobada, la legalización. ¿Qué mensaje final? Se viene fin de año, va a haber masas, va a haber brindis. ¿Qué podemos decir? Después de todo lo que dijiste, un mensaje alentador por lo menos, ¿no? Mirá, voy a citar a Kant. Kant es un filósofo alemán en el cual Sylvia Bleichmann se basa para hablar de la subjetividad, ¿no? Y Kant habla de la ética. La ética no se aplica en las ideas, la ética se aplica en la práctica, ¿no? Él hace la crítica de la razón práctica y ahí incorpora el tema de la ética. Y él decía, nunca le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a vos. Viejo. Esto es de Kant. Hay mucha gente que lo repite, pero es de Kant, ¿no? Hay que leer a este alemán que es brillante. Y dentro de ese concepto establece la ética como
un enunciado donde indefectiblemente y sin ningún tipo de tabú, la ética se define por la presencia del otro. No hay posibilidad de hablar de ética si no hablamos de otro y del cuidado del otro, el reconocimiento del otro y el cuidado del otro. Fíjate si querés hablar o querés que dejo ¿por qué digo esto? Porque en esta fiesta donde va a volver la irracionalidad, tenemos que tratar de cada uno, desde el lugar que nos toca, intentar pensar de quiénes somos responsables y a quiénes podemos hacer mal. Los chicos tienen abuelos, los chicos tienen hermanos, los chicos tienen papás, los chicos tienen tíos. Nosotros yo soy una persona que circulo por toda la zona toda la semana y extremo mis cuidados. Ando alcoholizado, en el buen sentido de la palabra. El auto mío le prende fuego, un día va a explotar, porque tengo los bidones de alcohol para los consultorios, tomo distancia, uso barbijo, no voy a lugares donde hay agrupaciones, me tengo que cuidar yo y tengo que cuidar a terceros, ¿no? Los que están conmigo, la gente grande que está conmigo, bueno, el cuidado del otro. Vamos a caer en la tentación de hablar de amor. El amor es el reconocimiento del otro. Y si ustedes no a ver, chicos, le hablo a los chicos, a los jóvenes, a los que van a salir, a los que van a salir este fin de semana. Si ustedes no son capaces de amar a sus semejantes, bueno, salgan y hagan un desastre. Pero si aman a sus semejantes, cuídenlos, vamos a cuidarlos, ¿no? Es decir, lo podemos asociar esto con el tema de la sexualidad, hablando del tema de aborto y demás, ¿no? La sexualidad no es ni del orden de la biología, ni del orden de la moral. Es decir, yo no hablo de la sexualidad del orden de la moral, del orden religioso. No hablo de la sexualidad del orden de la biología, ¿no? Esta cosa erótica, que yo tengo que estar con alguien, salir, contactarme, estar, y después hay gente que está con gente que no sabe cómo se llama, ¿no? Los chicos dicen, me estoy viendo. Bueno, la sexualidad en realidad no es ni de la biología ni de la moral, es de la ética. Es decir, yo tengo un encuentro sensual, amoroso con otro, que es otro, que siente, que piensa, que ama, que tiene sentimiento, el respeto por el otro. Entonces, para que no tengamos que hacer leyes inmorales, tenemos que recuperar la ética en la vida social y en la responsabilidad social. Que nuestros jóvenes aprendan a amar, no a tomar y después no saber con quién están, para que después un papá le ponga un papá artificial le ponga una ley para que puedan zafar. Sí, es un tema muy... A mí me preocupa mucho la sociedad. A ver, Pedro, tenemos una pregunta. Saludo a Carlos Zubiri, gran jugador de fútbol de parte de Fernando Buzón. Fernando. Bueno, la intendenta de Cábana también te manda saludos. Sandra, Sandra. Hoy estuvimos hablando y Una trabajaba amiga. en Cábana, ¿no? Sí, una amiga de muchos años, una luchadora social. Así es. Sí. Bueno, Carlos, muchas gracias por esto. Realmente espero que sirva este aporte. Lo quería traer ahora ya cerca del final del año porque es fundamental. Yo te dejo una inquietud. Yo estoy trabajando mucho en consultorio, pero no me satisface el consultorio. Porque estoy cubriendo la demanda de 30, 40 pacientes o personas por semana. En un contexto de 40.000 personas, en el radio que yo me manejo, ¿no? Pascana, Laborde, Canals, los dos consultorios de área y Cábanas. Por este medio y con estas tareas educativas, de comunicación, llegamos a mucha gente. Yo digo, invito a mis colegas, a la gente que trabaja en antropología, a la gente que trabaja en salud, tenemos que estar más presentes en todos los medios, porque en los consultorios resolvemos las cosas de consultorio, pero es mínimo. Yo esto lo planteé en la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Digo, ustedes acá hablan brillante. Es más, como tienen que seducirse entre ellos, y son brillantes, cada vez levanta más la vara de la brillantez. Pero tenemos que hablarle a la gente. Tenemos que hablarle a la gente, tenemos que hablarle de función paterna a la gente, no entre nosotros. Entre nosotros ya sabemos qué significa. Inclusive tenemos que ponerlo en términos que la gente lo entiende. Que la gente lo entiende. Y tenemos que bajar. Yo le propuse al SAP, a la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, que armaran una Secretaría de Extensión Comunitaria, que salieran a la comunidad a hacer prevención, que fue otro de los temas que no tuvimos tiempo de hablar hoy, que fracasó en esta pandemia. Porque el mundo, Argentina incluida, no tiene una planificación en salud que esté basada en la prevención. Somos países asistencialistas. Por eso nos agarró
es como ir a boxear sin entrenarse, ¿no? En las primeras 2 trompadas nos tumbó. Carlos, muchas gracias. Un abrazo. Espero que sigamos teniendo estos encuentros. Desde ya, dale.